Ok. ¿Dudas? Estamos en que vimos un poco de TCP/IP y eso incluye, digamos, ver desde el punto de vista de un router algunas conexiones y estados de conexiones y un par de comandos que a veces valen la pena. Tengan en cuenta que en el laboratorio estamos aprovechando que los routers son a su vez potencialmente clientes barra servidores. Entonces estamos aprovechando el conocimiento de los comandos de iOS como para poder hacer en algún momento troubleshooting, ver cuántas conexiones hay, cuántos servicios, cuál es el estado, etcétera, etcétera. Ok, entonces eso nos deja en 4. Tenemos efectivamente un par de lecciones más y después tenemos un montón de laboratorio. Aunque supongo que vamos a seguir la historia de no hacer los Fast Labs, para dejarlos para después. Así que nada, empecemos a ver qué es el tema de ruteo, qué es lo que sigue de acá. Sección 9. ¿Dónde están mis? Ok, funciones de ruteo. Vamos a explorar a ver qué es el tema este de ruteo y después vamos a ver cómo se configura un router. Pero eso a dónde nos deja. Entonces, siguiendo con nuestro diagrama, nuestra topología, el punto es, ok, ¿qué pasa y cómo se comportan, digamos, los routers? Son redondos, son routers, tenemos supuestamente nuestro usuario que está acá abajo a la izquierda tratando de hablar con un usuario que está allá arriba a la derecha, y en el camino tenemos con esto 1, 2, 3, 4 routers en el medio. Ojo que esto también es un router, ¿ok? Así que me hubiera gustado que el iconito también esté aquí. Este es efectivamente el icono para switches de capa 3. Empecemos a sacar un mito de encima. Entre ayer y hoy dijimos ya que es un switch y que es un router. ¿Estamos de acuerdo? O sea, un switch es un equipo que trabaja principalmente en capa 2, un router es un equipo que da servicios en capa 3. Entonces, cuando decimos un switch de capa 3, ¿qué es eso? O sea, ¿a qué tipo de equipo llamamos a un switch de capa 3? El término tiene un componente de marketing no despreciable, pero básicamente proviene de una situación en la que un switch y un router eran no solamente equipos de capa 2 y capa 3, sino equipos de distinto tipo. ¿En qué sentido? En que los switches eran equipos que prácticamente implementaban toda su funcionalidad en hardware y que tenían hardware con muchos nombres, digamos, ¿no? O sea, el término que normalmente usa Cisco para definir el hardware de switching es ASICs, que son... no me acuerdo qué significa la sigla, pero es circuitos integrados de lógica compleja, digamos, hecha a medida. Vamos a preguntarle a mí, antes de inventar más cosas, voy a preguntar a mi asistente, ustedes ya lo conocen, ASIC. Eso es, no tiene que ver con nada que en Australia. Ok, Application Specific Integrated Circuit. O sea, el circuito integrado, esa parte la tenía bien, específico de aplicación. O sea, es hardware. El hardware hecho a medida, digamos, para implementar alguna función en este caso. Y en el caso de los switches, esa función es típicamente hacer el forwarding de tramas. O sea, los switches son capaces de leer una trama que viene por el cable, buscar
en una tabla interna, en la famosa MAC address table, ese es el nombre lógico, por decir así, y el nombre que normalmente uno utiliza desde el punto de vista casi físico, o sea, del otro lado del problema, es CAM, C-A-M, por Content Addressable Memory, memoria direccionable por contenido. Entonces, la CAM, o la MAC Address Table, es accesible directamente por el hardware y puede encontrar cuál es la interfase asociada a la MAC de destino y hacer la conmutación del paquete sin que haya ningún procesador involucrado en ejecutar código versátil o código, digamos, de alto nivel. Entonces, históricamente los switches, por lo menos los switches buenos, digamos, hacen este tipo de cosas. Hoy por hoy hay muchos switches que usan lo que llamamos vendor silicon o silicio, digamos, en realidad no es vendor silicon, es merchant silicon, es silicio de fabricante. Hay algunas empresas que se dedican a hacer chips que hacen switching y los hacen, digamos, de nuevo en hardware. Y muchos vendedores utilizan estos chips que están, si se quiere, prehechos para conformar funciones adicionales sobre equipos que se terminan vendiendo a los usuarios, a los clientes. Ok, entonces el concepto de switch tiene que ver con esto en parte. O sea, no solamente trabaja en capa 2, sino que en muchos casos está hecho en hardware. Y el concepto de router no solamente es que trabaja en capa 3, sino como que la funcionalidad que se puede brindar en capa 3 es tanto más compleja, entonces es bastante común que la implementación de los routers o de gran parte de la funcionalidad de los routers esté hecha en código, esté hecha por software. Y como tal, al menos el mito es que es mucho más lento, o sea que el tiempo de conmutación de un router es mucho más lento que el tiempo de conmutación de un switch. Hasta ahí estamos razonablemente en cosas que no son discutibles, por decir así. Efectivamente, el switching por hardware es más rápido que el switching implementado en un procesador genérico. Y efectivamente, los switches hacen conmutación en términos de microsegundos y los routers hacen conmutación en términos de milisegundos, o sea, son literalmente miles de veces más lentos en términos generales. Entonces volvamos, ¿qué es un switch de capa 3? El tema es que la evolución de la tecnología ha hecho que Cisco en particular y otras empresas también implementen hardware que puede hacer conmutación de capa 3 en silicio, o sea, en hardware. Y esto medio que es una cosa medio compleja. Entonces, ¿ahora qué es? ¿Un router o un switch? Bueno, desde el punto de vista de funcionalidad y en qué capa opera, efectivamente son routers. Pero la parte importante desde el punto de vista de venta, al menos, es que esto es un equipo que hace conmutación como si fuera un switch, o sea, la hace en términos de microsegundos y no de milisegundos. Y eso da pie a lo que conocemos como switches de capa 3. O sea, son switches, tienen conmutación principalmente, digamos, en hardware, son muy rápidos, son capaces de trabajar a velocidad de cable, lo cual es algo que un router, digamos, normalmente no puede hacer. Y digo normalmente porque en muchos casos algunas de las cosas que voy a decir no son estrictamente ciertas hoy. Pero si nos remontamos, yo qué sé, 10 años atrás, supongo que orden de 10 años atrás, o sea, si nos remontamos 20 años atrás, el router más conocido de Cisco era lo que llamamos un 2500. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un 2500? Tilde verde, 2500, cruz roja, no tengo idea. Ok. Jorge,
¿No tilde verde es Cruz Roja o no estás? Ok, bueno. Entonces, 2500 es un equipo. Es de la época en que los enlaces eran de 64K, los enlaces de WAN eran de 64K, o sea, los enlaces eran razonablemente lentos, ¿no? O sea, 64, 128, con toda la furia, uno tenía un enlace de 2 megas, ¿ok? Y los 2500 soportaban dos enlaces de 2 megas, pero las interfaces de red de un 2500 eran de 10 megas. O sea, uno podía ponerle las interfaces de LAN, por decirlo de alguna forma. Uno podía ponerle mucho tráfico a un 2500, digamos, y iba a hacer lo posible por mantener el enlace de WAN lleno, por decir así. La cosa se volvió más divertida cuando pasamos a la generación siguiente de routers. La generación siguiente de routers fueron los 2600/3600. O sea, eso estamos hablando de hace unos 12, 15 años. Y en ese momento, los routers ya tenían interfaces de 100 megas. Y uno podía ponerle a los routers modulares de la línea, los 3600 sobre todo, o sea, uno podía comprar un 3640. Un 3640 era un equipo que tiene 4 network modules, o sea, 4 estantes modulares, y había network modules de Fast Ethernet, o sea, había una cosa que se llamaba NMFE, un Fast Ethernet sobre el Network Module. Así que yo podía ponerle, por ejemplo, dos interfaces de 100 mega a un 3600. Ok, ¿cuál es la velocidad a la cual podía conmutar un 3600 entre dos interfaces? Orden de 6 mega. ¿Ok? O sea, con 6 mega, un 3640 uno lo daba vuelta. Lo cual era notable, porque a mí me quedaba claro en su momento, digamos, cuando esto pasaba, a mí me quedaba claro que un 2500 lograba llenar, entre comillas, un 2 mega. Así que cuando me pegué, literalmente, digamos, contra una pared, digamos, viendo que un 3600 no podía conmutar más de 6, 8 mega con toda la furia, digamos, me llevó una sorpresa grande. Pero ese es el caso, o sea, los routers no logran conmutar a velocidad de cable. De nuevo, esto es histórico. Hoy por hoy hay routers que sí logran conmutar a velocidad de cable y estamos hablando de lo que sería un ASR. O sea, una ASR1000 hoy por hoy es un equipo notable que puede conmutar a velocidad de cable en giga, lo cual es obviamente un salto cuantitativo. No en todos los casos, no con todos los servicios, digamos, pero efectivamente la tecnología ha avanzado. Ok, suficiente para hablar de eso, pero de ahí surge esto de switch de capa 3. Entonces, si bien uno se vende como switch, efectivamente cuando uno dice capa 3 y tiene la capacidad de procesar los paquetes de capa 3, entonces está hablando de un router. Literalmente sigue teniendo algunas restricciones, o sea, si bien hace forwarding en hardware, los switches de capa 3 en general no tienen capacidad de procesamiento similar a la de un router. Entonces hay muchas operaciones que no pueden hacer. Un switch de capa 3 puede rutear, pero no puede operar sobre el tráfico. Y lo que es más duro, que también, digamos, fue pegarme contra la pared en un momento dado, es no pueden hacer NAT, cosa que, de nuevo, todavía no vimos, pero puede ser que ya sepan de qué se trata y entonces sepan que los switches de capa 3 no tienen capacidad de NAT, no pueden procesar el tráfico. ¿Por qué empecé a hablar de todo esto? Bueno, porque desde el punto de vista de ruteo, que es lo que vamos a ver ahora, efectivamente los switches de capa 3 rutean y estos equipos deberían estar marcados como routers a los efectos de lo que vamos a hablar ahora. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace un router? ¿Cuáles son las funciones de un router? ¿Cuál es el rol? Rol es un galicismo, pero da igual. ¿Cuál es el rol de un router? Históricamente uno decía que un router tiene dos funciones, switching y routing. Ok, switching, sí, switching, pero no switching como lo que hace un switch, que es conmutación de tramas, sino la propia conmutación de paquetes. O sea, switching originalmente
uno lo refería a lo que es la conmutación, o sea, recibir un mensaje y reenviarlo. Y en ese sentido, los routers hacen switching, pero hacen switching de capa 3. O sea, reciben un mensaje y lo reenvían. Esa es una de las funciones que tienen. La otra función que tienen es lo que llamamos routing, que es cuando recibo un mensaje, no solamente tengo que copiarlo, sino tengo que tener la información necesaria para saber a dónde lo tengo que copiar. Porque en la mayoría de los casos, los routers que son interesantes no tienen dos interfaces, tienen múltiples, o sea, tienen por lo pronto 3, supongamos, para hacerlo un poco más divertido. Entonces, cuando yo recibo un paquete por una interfase, tengo que tomar la decisión de por qué interfase continúa su trayecto hacia su potencial destino. Y eso es lo que llamamos routing. De hecho, ahí entra todo un tema de protocolos. Uno dice que los protocolos pueden ser protocolos de ruteo o protocolos ruteables. Y cuando uno habla de IP, uno dice que IP es un protocolo ruteable porque soporta el servicio de ruteo, soporta que yo pueda decidir, y en el caso de IP, salto a salto, o sea, en cada momento en que llego a un router, tomar la decisión de por dónde sigo, qué camino tomo para llegar hacia el destino. ¿Okay? Y cuando uno se pone un poco más exquisito, el ruteo en sí es uno, determinar a dónde está el destino en primera instancia y potencialmente determinar cuál de varios caminos utilizar. Porque podría ser que yo tenga, bueno, este es un dibujo muy sencillo, pero yo podría tener, digamos, otro, esto no tiene mucho sentido, pero solamente para hacer un dibujito, yo podría tener, en el caso del router 1, un potencial camino por arriba y un potencial camino por abajo, y en ese caso debería tomar la decisión de cuál camino tomar. Ya no estoy decidiendo a dónde quiero ir, que eso está claro, sino que ahora quiero decidir cuál es el camino que quiero utilizar para llegar ahí. Y en ese sentido, IP es un protocolo muy particular en cuanto a que toma la decisión salto a salto y vuelve a ejecutar, digamos, o sea, vuelve a pensar en cómo hacerlo. Y una red que está bien configurada, de hecho, se garantiza que las decisiones tomadas por distintos routers acerca de cuál es el camino a seguir son consistentes. Porque si por alguna razón el router 1 y el router 2 se pelean, podría ser que el router 1 diga, hey, quiero seguir por acá, y el router 2 diga, no, yo quiero ir por allá, y eso genera, digamos, un problema, digamos, eso genera lo que llamamos un loop, un ciclo, y es un mal problema. Pero vamos a hablar de ello más adelante. ¿Ok? Entonces, volviendo. Históricamente nosotros hablábamos de switching y routing como dos funciones y los routers hacían ambas, digamos, hacían conmutación por un lado, que es el hecho de hacer la copia del paquete, y ruteo por el otro, que es la determinación de a dónde lo voy a copiar. Pasó el tiempo y un poco cambiamos, digamos, la nomenclatura. Y hoy por hoy lo que se estila decir, aunque no lo he visto muy reflejado en este curso, pero digamos, sigue siendo, digamos, la forma en que se menciona, es que uno habla que el router trabaja en lo que llamamos distintos planos, ¿ok? Y hay 3 planos bien claros en lo que son los modelos de análisis de comunicaciones. Me llaman el plano de datos, el plano de control y el plano de management. El plano de datos es donde efectivamente ocurre la comunicación de datos. Y tiene todo que ver con lo que antes llamábamos switching. O sea, viene paquete, va para allá, sigue, y la copia en sí es el trabajo que el router hace en el plano de datos. Y el plano de control es el plano en el cual el router trabaja para determinar por dónde hacer esa copia. Y es efectivamente lo que antes llamamos routing. Entonces, el plano de datos y el plano de control son los dos planos que efectivamente mantienen la red operativa.
Y el plano de management tiene que ver con la gestión de la red. O sea, no tiene que ver con la operación, con el desenvolvimiento día a día de lo que es el trabajo de la red, sino con el provisionamiento, por ejemplo, de un nuevo enlace. Entonces, la creación de una interfase, la configuración de una interfase, la verificación del estado de una fuente, todo eso es lo que llamamos management, y que es un tercer plano que no tiene que ver con las operaciones de datos y no tiene que ver con las operaciones de control, tiene que ver con las operaciones justamente de management. ¿Ok? Entonces, volviendo al la función principal entonces de los routers, eso había quedado claro supongo que desde ayer, es vincular distintas redes entre sí de modo tal de tener un servicio de alcance universal. ¿Ok? Eso, dicho un poco raro, es, ok, tengo un dominio de broadcast, tengo otro dominio de broadcast, quiero tener direcciones que sean comunes, de modo tal de que los equipos que están en un dominio de broadcast puedan hablar con equipos que están en otro dominio de broadcast, y para lograr eso requiero la ayuda de estos equipos que integran las distintas redes. Y esos equipos que integran distintas redes son efectivamente los routers. ¿Ok? De nuevo, todo esto parece súper llano, pero cuanto más sonso parezca el concepto, más claras van a ser las cosas después. Entonces, cada uno de los dominios de broadcast, que es el concepto de capa 2, lo vamos a vincular, a mapear, a asignar a lo que llamamos una subred. Y estuvimos hablando largo y tendido a la mañana acerca de subredes y direccionamiento. Básicamente, otro término más que vamos a usar para básicamente lo mismo es, lo llamamos un prefijo. ¿Ok? Es un prefijo CIDR. CIDR ya vimos por qué, porque no me interesan, digamos, las máscaras originales, classless. Así que un prefijo CIDR es en este caso 10.18.00/16. Y eso lo voy a asignar a un dominio de broadcast. Y desde el punto de vista de la capa 3, o sea, de ruteo, cuando hablo de ese dominio de broadcast, lo voy a llamar típicamente segmento. ¿Ok? El concepto de segmento desde el punto de vista de ruteo IP es lo que conlleva una subred. ¿Okay? Son todas cosas que están superpuestas, pero son distintas visiones del tema. Entonces, el dominio de broadcast tiene que ver con grito y hasta dónde llega. El concepto de CIDR tiene que ver con el grupo de direcciones que voy a utilizar, que tiene que ver con el segmento que está identificado con ese grupo de direcciones. El concepto de red es la vinculación de equipos, o sea que es más laxo. ¿Tá? El concepto de subred es que esto fue tal vez sacado como un pedacito de una red más grande. Entonces, en este dibujo tenemos una subred a la izquierda, la 1018, por decirle rápido, una subred a la derecha, la 1022, y equipos que pueden hablar entre sí siempre y cuando todos sepan a dónde mandar los paquetes para que lleguen a destino. Y el que más trabajo hace en todo esto tal vez sea el router que está en el medio, que conoce ambas redes. Ojo con los verbos ahí, o sea, el conocimiento es básicamente o sea, conocer o enseñar, digamos, es un par de verbos que se usan bastante. Conozco la red es, sé que tengo esta red accesible por esta interfase, típicamente porque tengo una dirección de esa subred asignada en una interfase. Y lo mismo con la otra subred. Así que si alguna máquina manda un paquete destinado a la subred del otro lado, el router va a hacer lo propio, digamos, y va a validar esa conexión. Todo esto es obviamente extendible y gran parte de manejar ruteo tiene que ver con que esto funcione correctamente, digamos, a lo largo de todo Internet. Entonces, si tengo un router y tengo el conocimiento de un par de segmentos, un par de subredes a la izquierda, y después tengo una subred que uso de
tránsito, vamos a decir, o sea, una subred que no tiene ningún destino útil que mis aplicaciones quieran acceder, pero que necesito los efectos eh, de intercomunicar entre los routers, básicamente. O sea, los efectos de tener una forma de referirme a las direcciones de los routers en otro segmento. Y más segmentos del lado de la derecha, los segmentos verdes. Entonces, el router Y conoce todos los verdes, el router X conoce todos los azules, y tanto el X como el Y conocen este celeste que está en el medio. Y si hago lo que tenga que hacer para distribuir el conocimiento, que queda claro de mirar la topología, entonces esto podría andar. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Dudas? ¿Todo esto está clarísimo? Ojo que lo que acabo de decir es muy fuerte. Cuando uno mira un gráfico de topología, el gráfico tiene muchísima información si la puedo interpretar. ¿Ok? El problema es que los routers no pueden mirar la foto de la topología. Entonces, cuando piensan en qué es lo que tiene que hacer un router, piensan que el router se tiene que meter en el gráfico y solamente ve lo que él ve, digamos. O sea, el router X solamente ve estas 3 redes y el router Y solamente ve las 4 redes que están a la derecha, o sea, las 3 más 1. Y para que esto funcione, necesito intercambiar de alguna forma el resto de la información. Intercambiar no necesariamente, necesito agregarle a cada router la información que le falta. Cuando la topología es así de fácil, ese agregado es más o menos sencillo. Pero cuando esto crece, ese agregado puede ser complejo y ese es el origen de los protocolos de ruteo. O sea, queremos no, hay formas de automatizar la distribución de la información de ruteo de modo tal de que las cosas funcionen sin tener que prestarles demasiada atención. ¿Okay? Entonces, básicamente, ¿para qué sirve? Ok, a nivel de hechos concretos, esto es un router, un 4200, una cosa por el estilo, no importa cuál. Los routers, la mayoría de los routers hoy por hoy de Cisco son modulares. ¿Qué significa eso? Bueno, que tienen módulos. ¿Qué es un módulo? Algo que tiene tornillitos, entonces puedo sacar un módulo y enchufar otro. ¿Okay? Ya hablamos de eso. El tema de módulos es: tengo una interfase, tengo un formato, digamos, que puedo utilizar y puedo enchufar lo que necesite en función de mi topología, mi diseño, mis necesidades, lo que fuera. Entonces, Cisco históricamente tiene distintos formatos de módulos, por decir así. Este es un router razonablemente nuevo que tiene formatos nuevos, pero históricamente tenía un formato grande que acá se percibe, digamos, lo que llamamos un network module, que es va desde este tornillo a este tornillo, ¿sí? O sea, en este caso tenemos un medio chasis, por decir así. Y después tenemos lo que antes llamaban One Interface Card, después han ido cambiando, digamos, pero supongo que se llaman módulos chicos, que va desde este tornillo hasta este tornillo, acá hay uno y acá hay otro, digamos, ¿no? Entonces, este es un módulo que a su vez es lo que llamamos un carrier. Tiene alguna funcionalidad en el módulo y tiene alguna funcionalidad que a su vez se puede agregar, digamos, en submódulos, si se quiere. Y de hecho, de este esquema de módulos y submódulos surge en algunos casos la identificación de los puertos. La identificación de los puertos típicamente sale por estante o, en este caso, network module. Típicamente el 0 porque es el que está asociado al motherboard y este es el 1 porque está asociado al primer módulo, al segundo módulo. Dentro de cada módulo tengo un subíndice de en qué grupo estoy, y esto sería el 0 y este es el 1, y este es el 0 y este es el 1 de este lado, y después dentro de cada uno de los submódulos puede a su vez tener número de puerto. Este sería el
típicamente el 1, 2, 3 y 4. Entonces esto sería el 0, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 3 y 0, 1, 4. Cada módulo tiene su numeración en particular, pero groseramente ese tipo de nomenclatura existe. ¿Qué más? Ok, esto tiene puertos que están embebidos en el propio motherboard y estos son, nada, 2 puertos. Que típicamente esto es un puerto lógico y otro puerto lógico con interfase de cobre y SFP por si quiero usar una interfase de fibra. No son 2 puertos en la mayoría de los casos, es un solo puerto con doble conector, por decir así. Puede ser así o puede ser que sean 2 puertos. No conozco este equipo en particular, pero por cómo está nomenclado diría que los 2 de arriba son un puerto y los de abajo son puertos distintos. Habría que, yo no sé si puedo, no sé si puedo hacer zoom acá, no importa. Ok, esos son puertos. ¿Qué más tiene un router? Aparte de lo que se ve afuera, me falta ver la parte de adelante, que supongo que está acá. Ahí está. La parte de adelante, en donde también tengo algún tipo de puerto. Entonces, acá tengo, digamos, el puerto de consola que ya habíamos visto antes. Tengo una consola por USB. Tengo un puerto USB típicamente para poner certificados, o sea, un poco de memoria en donde puedo tener una configuración o cosas por el estilo. Y puerto de management y un puerto auxiliar. El puerto auxiliar por hoy prácticamente no se usa para nada. Viene de la época en que uno usaba modems para acceder en forma remota a un equipo. Y en algunos casos puede estar vinculado, digamos, a lo que llamamos un terminal server, un equipo que da acceso serial a un conjunto de equipos para hacer administración remota. Así que esos son puertos de management típicamente. Más entrada de poder y en el caso de los routers, la mayoría de los routers tienen efectivamente una tecla de encendido en la fuente. Ok, salvo todo esto que está afuera, y acá está, son 4300. También tienen cosas adentro y las cosas adentro típicamente tienen que ver con CPU, motherboard, digamos, memoria, y la memoria repartida en distintos tipos de memoria. De hecho, hay memoria de código. Acá está toda como si fuera una sola, pero hay memoria de paquetes. O sea, algunas tecnologías tienen más o menos memoria de paquetes. La memoria de paquetes es más rápida y más cara que la memoria de código. Tiene algún contenido de memoria no configurable, no reescribible, ROM. ROM es Read Only Memory, que típicamente tiene un código base como para bootear el equipo y tiene un poco de memoria persistente, flash, que es en donde típicamente se graban las configuraciones y los códigos, actualizaciones de código van a dar a memoria flash. Así que todo esto está dentro de los equipos. ¿Preguntas? ¿Alguna duda con equipos? Ok. Entonces, funciones. Acá dice que típicamente un router tiene 2 funciones principales: determinar el camino y hacer el forward. Bueno, esto es básicamente lo que yo llamo ruteo y switching, o lo que llamamos control plane y data plane. ¿Okay? Efectivamente, hacer la copia y determinar a dónde tengo que copiar. Porque efectivamente la diferencia fuerte que tengo es que la decisión de por dónde sigue el paquete no la puedo hacer en función de una tablita chica, porque los destinos potenciales que tengo en la red tienen que ver con todas las direcciones IP que hay en el mundo. Y aprender todas las direcciones de memoria está fuera de lo que uno normalmente quiere hacer. Entonces, la forma en que los routers almacenan información para saber a dónde siguen los paquetes, o sea, por dónde tengo que seguir el camino destino, es en la forma de lo que llamamos rutas. Y una ruta, y rutas y una tabla de ruteo. Una ruta es básicamente una unión de 3 datos o de 3 elementos. El primer elemento, que es
En realidad todos los elementos son importantes, pero el primer elemento es un destino. Un destino en forma de un prefijo, ¿ok? Entonces, acá es donde es importante un poco lo que estaba hablando hoy a la mañana, en esto de que un CIDR, digamos, una subred, es, como les había dibujado hoy a la mañana, de una raya que son todas las direcciones, un CIDR es un rango. Entonces, si yo tengo todo este rango va por allá, 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 y efectivamente cubro todas las alternativas, entonces yo estoy hecho. Cuando recibo un paquete, cada paquete tiene como dirección de destino un punto, digamos, una dirección. Busco cuál es la ruta que corresponde y en función de eso sigo por donde fuera. Ahora, si tengo lo que acabo de dibujar, que es que tengo algunos agujeros, en particular acá, no sé qué hacer, entonces los routers no tienen gran problema. Si no sé qué hacer, a la basura. ¿Ok? O sea, los routers son súper expeditivos. Si yo no sé qué hacer con un paquete, lo tiro y problema de otro. ¿Ok? Así que normalmente lo que uno quiere en la mayoría de los equipos, y eso incluye a los routers, es tener, si se quiere, una opción de atrapo todo. Si no tengo una ruta específica para ir a algún lugar, entonces digo sigo para allá. Y ese sigo para allá es lo que uno normalmente llama un default gateway. ¿Ok? Una ruta por defecto o una ruta final o tantas otras formas de mencionarlo. Default Gateway es efectivamente una ruta que atrapa absolutamente todas las direcciones. Y si quiero poner ese atrapa todas las direcciones como un rango expresado como un CIDR, la forma en que se hace eso es 000 barra 0. ¿Ok? Un barra 0 es una red en que la red no está expresada. ¿Ok? Porque la parte de red es lo que está a la izquierda de la barra. Pero si la barra está en el punto 0, a la izquierda no hay nada. Así que esta es la convención de no importa dónde quieras ir, este destino te abarca. ¿Ok? Y eso es lo que significa un barra 0. ¿Ok? La otra ruta, digamos, o sea, el otro tipo de ruta que es la contrapartida de esta, pero en el otro extremo, es lo que llamamos un barra 32. Un barra 32 dice, la red es absolutamente toda la dirección. Cuando estoy pensando en routers, las redes son objetos interesantes en cuanto a cómo voy a tal lugar. Entonces, cuando yo digo, este host en particular tiene que ir acá, entonces, desde el punto de vista de configuración, eso es una dirección, es la dirección de destino específica. Y eso se configura como supongo que esa es mi máquina de nuevo, 172.30.0.2 barra 32 va por allá. ¿Ok? Entonces, esto sigue siendo lo que llamamos un CIDR prefix, son prefijos CIDR. Entonces, primer punto de una ruta, un prefijo. ¿Ok? Como tal, tiene información y un largo. Cuanto más largo es el prefijo, decimos que la ruta es más específica. ¿Ok? Cuanto más corto es un prefijo, decimos que es más genérica. Esta es la ruta más genérica que hay en IPv4 y rutas específicas hay un montón. Hay una por cada dirección posible. ¿Ok? Entonces, primer punto, dije que hay 3 puntos en una ruta, un prefijo CIDR. Segundo punto, un router es un equipo que tiene múltiples direcciones, múltiples interfaces. Los routers interesantes tienen múltiples interfaces. Así que una ruta tiene como segundo elemento una interfase.
O sea, tengo un prefijo y una interfase. Y tercer elemento, tengo lo que llamamos el next hop. O sea, cuando yo pongo una ruta en un router, yo tengo que decir no solamente por qué interfase voy a copiar, sino a quién se lo voy a mandar. Y ese a quién se lo voy a mandar es lo que, desde el punto de vista del router B, es el next hop, que en este caso sería el router A. ¿Ok? Así que una ruta, en términos de control de ruteo, de funciones de ruteo, es efectivamente una entrada en la tabla de ruteo que tiene típicamente tres datos. Me encantaría que acá estén los tres. Uno es hacia dónde voy, un CIDR, un prefijo de destino. Segundo dato, interfase. Y acá estoy la fase 00. Tercer dato, next hop. ¿A quién se lo voy a mandar? Ahora, algunas rutas no tienen next hop. ¿Por qué? Porque estoy directamente conectado al destino. Entonces el next hop lo averiguo en el momento en que llega el paquete. ¿Cómo lo averiguo? Lo vamos a ver después. Pero básicamente grito, hey, ¿dónde estás? O sea, como estoy a distancia, grito del destino, en vez de tener una ruta por cada uno de los destinos que están en este segmento, digo, ok, estoy acá, ya llegué al dominio de broadcast final. Y ahora cuando recibo un paquete, gritaré a ver dónde está mi destino. ¿Ok? Ese es uno de los casos. Otro de los casos en donde no se necesita Next Hop es cuando tengo dos routers conectados por un enlace serial. Lo que vimos ayer, una punto a punto. Si tengo una punto a punto, el Next Hop es el que está del otro lado del cable. O sea, no necesito decir a quién se lo tengo que mandar. Lo mando por la interfase y ya está. ¿Ok? ¿Quedó claro todo eso? ¿Dudas? Ya me está empezando a preocupar que no tengan nunca una duda. Bueno, sigamos así. Entonces, distintos tipos de rutas. Esto ya es más un tema de cómo implementa Cisco, pero bueno, esto es un curso de Cisco, así que veámoslo. Estrictamente no es solo Cisco, hay muchas implementaciones de ruteo que están basadas en el ruteo de Cisco. Ok, muchas con M mayúscula. Porque realmente Cisco en esto es uno de los primeros. ¿Ok? Cuando Cisco empezó en el tema de ruteo y en implementación de equipos para Internet, etcétera, etcétera, diría que había dos empresas de las cuales uno podía elegir a quién le quería comprar un router. No había el mercado que hay hoy. Así que y hay muchas implementaciones de ruteo que están hechas a imagen y semejanza de Cisco. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que sabe programar y sabe configurar equipos de Cisco. Entonces, si mis equipos se configuran igual que los de Cisco, un argumento de venta es la gente no tiene que volver a aprender cómo se hace esto, ya lo sabe porque sabe configurar Cisco. O sea, eso es parte del valor del CCNA. El valor del CCNA es que no solamente están aprendiendo a configurar equipos de Cisco, digamos, y a cómo se hacen las cosas de acuerdo a Cisco, sino que hay mucha gente o equipos o empresas, digamos, que trabajan con este modelo como referencia, entonces uno de paso, digamos, aprende cómo se hace en muchos lados. Entonces, Cisco en sus implementaciones, las rutas las identifica con una letra en la tabla de ruteo. Y esa letra indica qué tipo de ruta es, en el sentido de cómo el router la aprendió. Y hay rutas que son C, que llamamos conectadas, y es que tengo una interfase que está efectivamente conectada a esa subred. Y son rutas que no me puedo sacar de encima, por decir así. O sea, una vez que yo configuro una interfase, ups, ahí aparece, digamos, la ruta conectada. Por otro lado, desde que
Ok, escúchenlo, pero no quiero discutir de ello. Desde que existe IPv6 en las implementaciones de Cisco, Cisco también pone lo que llamamos Link Level Access, o sea, las rutas que son L. Y eso asocia las direcciones en la interfase que tiene el router. Y esto tiene todo que ver con que en IPv4 es común que haya una sola dirección de la interfase, pero en IPv6 no. Entonces Cisco empezó a poner una ruta específica para cada una de las direcciones que tiene la interfase. Eso es súper útil en IPv6, en IPv4 parece de un adorno, digamos. O sea, ¿para qué sirve? No queda claro hasta que no manejan IPv6. Ok, entonces todas estas rutas están efectivamente directamente conectadas a través de la interfase, tanto la C como la L. Pero podemos tener otro tipo de rutas. Entonces hay O. Rutas que empiezan con O son aprendidas por OSPF. OSPF es un protocolo de ruteo. Como tal, es un proceso adicional que corre en el router y que habla con otros routers. Entonces el router vecino me puede decir, todas estas rutas yo las conozco y tenerlas presentes por si las necesitas, y me comunica esa información. Vamos a ver OSPF un poco más adelante, creo que mañana. Pero bueno, en principio, digamos, tengo que acordarme de esos datos y me acuerdo marcando con O el dato en la tabla de ruteo. Para los datos que son aprendidos de alguna forma, o sea, para las rutas que son aprendidas de alguna forma, empieza a tener sentido otra información que hay en la línea, en la ruta, como son estos dos numeritos que están en el medio. Estos dos numeritos se llaman, el de la izquierda, distancia administrativa, y el de la derecha, métrica. Entonces, ojo con los nombres. Distancia administrativa, por más que se llama distancia, no es una distancia. Ok, ¿qué significa eso? ¿Qué significa distancia para ustedes? O mejor dicho, si yo le digo que un destino tiene más distancia que otro, ¿para ustedes está más lejos o más cerca? Más distancia, más lejos. Más lejos. Y si yo les doy dos alternativas para el mismo destino y uno tiene más distancia que el otro, ¿por qué camino querrían ir? ¿Por el que está con más distancia o por el que está con menos distancia? Menos. Con menos. O sea, el concepto de distancia es un concepto de costo, ¿ok? En el sentido de que más costo es peor, me interesan las cosas más baratas. Esto es un concepto vulgar, o sea, no estoy metiéndome en tecnología. Esto es, cuando voy a comprar fruta al mercado, si tengo un lugar en donde la manzana cuesta 40 pesos y otro lugar donde cuesta 30, si las manzanas son iguales, voy a comprar el de 30. ¿Estamos de acuerdo? O sea, los costos son cosas negativas, o sea, a más costo, peor es. ¿Ok? Y distancia es un costo. Entonces, a más distancia, peor es. Bueno, distancia administrativa funciona al revés. O sea, no es una distancia. Estrictamente es una confianza. ¿Por qué se llama distancia administrativa? No lo sé. O sea, son esas cosas que es así. No me voy a poner a discutir con quién la hizo, porque de hecho no sé ni quién lo hizo, y esto viene de años y años. Pero es efectivamente una medida de qué tan confiable es la información que yo tengo. O sea, no tiene que ver con qué lejos está, tiene que ver con qué tan válida es la información. Y cuanto más chico es el número, más válida es. O sea que está todo al revés desde el punto de vista vulgar. O sea, no es lo que parece, salvo que sepa bien qué significa. Y efectivamente, cuando yo tengo dos alternativas y una tiene menos distancia administrativa, entonces esa es la única que va a quedar. ¿Ok? Así que la distancia administrativa es una cosa medio rara. El que está a la derecha no. El que está a la derecha, que figura como métrica, tranquilamente podría haberse llamado distancia y es costo. Costo como lo conocemos todos. Entonces, si dice 2 es una cierta cosa, si dice 4 es el doble,
Y si dice 1, está más cerca. Es costo o distancia, vulgarmente hablando. Pero como distancia administrativa ya lo tenemos asociado, para no ponerle también distancia, se llama métrica. ¿Okay? En el caso de OSPF en particular, uno dice costo, digamos. O sea, el término genérico para Cisco es métrica, pero en el caso de OSPF uno habla de costo. El costo de esta ruta es de 2. ¿Ok? ¿Qué más? Vía, este es el next hop, o sea, cuál es el próximo salto. ¿Hace cuánto tiempo que me enteré de esto? O sea, las rutas mantienen un reloj, por decirlo así, de qué tan vieja es la ruta. En términos generales, las rutas viejas son mejores que las rutas nuevas porque más vale malo conocido que bueno por conocer. O sea, las cosas que son estables, que no cambian en el tiempo, se supone que son mejores. Y desde el punto de vista de troubleshooting, es un dato interesante a hacerle el ojo, digamos, o sea, acostumbrarse a mirarlo, porque una ruta que es muy nueva típicamente tiene que ver con un cambio de topología. Y entonces cuando tengo rutas muy nuevas en mi tabla de ruteo, suena a que tengo algún problema en un enlace o en varios, ¿no? O sea, es un número al que hay que prestarle atención. Y la interfase es la interfase por la cual tengo que mandar el paquete que al que determine que esta ruta le aplica. ¿Okay? Habíamos visto rutas conectadas, después vimos rutas aprendidas por OSPF, también hay rutas aprendidas por configuración. ¿Qué es eso de aprendidas por configuración? Y que un administrador ingresó configuración de este destino es a través de tal lugar. Esas rutas las llamamos estáticas. ¿Por qué estáticas? Porque el router no las cambia, o sea, están fijas, están estáticas en el tiempo y se ingresan por configuración. O sea, cuando yo digo, este destino está a través de este next hop, digamos, eso genera una ruta estática y se ve como tal. Estática, destino, distancia administrativa que la puedo cambiar, por default es 1, pero puedo poner la distancia administrativa que quiera. Métrica, que lo puedo cambiar, por default es 0. Vía el next hop, digamos, que genere en el momento en que configuro la interfase. La ruta, perdón. Y rutas default, 0000/0. Lo que la convierte en default es el prefijo de largo 0, por decir así. En el caso de Cisco, Cisco le va a poner, o sea, si está configurada en forma estática, va a ser una S porque es una ruta estática configurada. Es default porque es un /0. Y por ser default, Cisco le pone un asterisco, ¿ok? Para que sea más fácil de identificar. Entonces, todas estas rutas se ven cuando está haciendo troubleshooting o monitoreo o lo que fuera, con un comando que están en los dedos, o sea, uno, cuando empieza a trabajar con estos equipos, este comando sale solo, por decir así, es show IP route. Show IP route. Y eso muestra 7 líneas, entre las cuales están, o sea, hay líneas acá que dicen lo que significan estas letras, porque hay más letras de las que acabamos de ver, y están todas descritas en este título, en este encabezamiento, en el encabezado del comando, y después las rutas. Dice, estás conectada, bla, 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 esta es local, esta es aprendida por RIP, aprendida por OSPF, aprendida por IGRP, estática, conectada, local, estática. ¿Okay? Y puedo tener muchas rutas. ¿Cuántas rutas? Internet hoy por hoy debe andar en cerca de las 500.000 rutas. ¿Okay? Le podría preguntar a mi secretaria, probablemente no sé cuánto va a agregar, pero más de 400.000. O sea, lo que llamamos rutas completas de Internet, hoy por hoy, andan entre 400 y 500.000 rutas, casi seguro. O sea, estaba arriba de 400.000 la última vez que miré, así que debe andar cerca de las 500.000. Nada, y no voy a mirar, pues. Preguntas hasta ahí. Nada. Okay. Yo tengo una duda.
Dale, bien, súper. La distancia administrativa que hablaste en OSPF, por ejemplo, ¿es un seteo manual o lo define el protocolo? Ok. Estrictamente no lo define el protocolo, lo define la implementación de Cisco, pero por default, cada protocolo que Cisco implementa tiene distancias administrativas preconfiguradas, por decir así. OSPF 110, ISIS 115, RIP 120, yo qué sé, EIGRP, digamos, es 90 en algunos casos. O sea, hay distancias que están preconfiguradas, pero la mayoría de los protocolos, esa distancia preconfigurada se puede cambiar. O sea, que son configurables, pero tienen defaults que están establecidos. Ok, gracias. Nada. Y típicamente los defaults tratan de reflejar qué tan confiable es el protocolo. Entonces, RIP como protocolo da 120 y RIP como protocolo es un protocolo bastante tonto. Entonces, protocolos más elaborados como IGRP o SPF tienen distancias administrativas más chicas que dicen, no, esta información es más confiable, y las rutas estáticas puestas administrativamente tienen por default 1. O sea, le ganan a prácticamente todo, salvo a las conectadas. Las rutas conectadas tienen distancia administrativa 0. O sea que no les puedo ganar por una ruta estática, no me puedo sacar de encima, por lo menos no fácilmente. O sea, siempre hay trampas para hacer y después supongo que les voy a contar cómo se hace trampa para ganarle una conectada. Pero en principio, digamos, las rutas conectadas, las rutas establecidas por estar conectado a una red, mandan. O sea, no me puedo mirar para otro lado cuando estoy conectado a una red. ¿Ok? Ok, determinación de camino. Dice mi teléfono llamando a alguien, pero espero que conteste alguien más. Bueno, claro. La determinación de camino normalmente ocurre en routers que tienen alternativas. Ojo que esto que acabo de decir, digamos, de nuevo, parece ridículo, pero es, de nuevo, súper importante. Para yo poder elegir algo, tengo que tener elección. Parece verdad de perogrullo, pero no lo es. ¿Ok? Entonces, es el famoso no tenía alternativa. Hice algo que no hubiera querido hacer, pero no tenía alternativa. Y eso es correcto. O sea, si mi única alternativa es hacer una cosa, es lo que voy a hacer. No porque la elija, sino porque no tengo alternativa. Entonces, para poder elegir camino, primer punto es que tengo que tener alternativa. El router 1, para ir de acá arriba a acá abajo, voy a empezar a usar algunas convenciones que normalmente se hacen. En general, cuando hay dos equipos involucrados, uno dice A y B. Eso es bien telefónico, o sea, en las comunicaciones telefónicas siempre A habla con B, y de hecho cuando son comunicaciones telefónicas siempre A es el abonado que llama, o sea, es el que hace la llamada, y B es el abonado que recibe la llamada, o sea, siempre es el destino. En datos o en ruteo, en general eso no es tan parejo, porque estrictamente uno no está hablando de una llamada en particular, sino que está hablando de rutas y de cómo va hacia un destino. Así que la red de destino siempre es X, ¿ok? Y X acá tiene que ver con la subred asociada al segmento final. ¿Ok? Porque el ruteo no ocurre en función de un destino como una dirección IP, sino que ocurre como selección de ruta hacia una subred de destino. ¿Ok? Así que típicamente en la mayoría de los libros o de los artículos o de cada vez que uno hace un análisis, uno pone como que el destino es X. Y R1, que ahora está de otro color, es el que está tomando la decisión de por dónde ir a X. ¿Ok?
Y en ese sentido tiene dos alternativas. O sea, estrictamente tiene tres alternativas, aunque una es media ridícula. O sea, yo podría ir por acá e ir por acá. Entonces, esta es media ridícula para nosotros que estamos mirando el dibujo. Tengan en cuenta que el router no mira el dibujo. Así que, ok, sabemos que no es esa, pero en principio tengo que elegir. ¿Quiero ir por R3 o quiero ir por R2? Y este gráfico es medio tramposo, por decir así. ¿Por qué? Porque los criterios por los cuales un router puede elegir cuál es el mejor camino son variados. Y este gráfico está poniendo en contraposición dos criterios. Uno de ellos es cantidad de saltos. Entonces, si R1 sabe, o sea, si R1 tuviera toda la información del gráfico, que ya es decir mucho, podría saber que yendo por acá tengo dos saltos, 1, 2, y yendo por acá tengo tres saltos, 1, 2, 3. ¿Ok? Así que eso podría decirme, ok, dos saltos son mejor que tres. Pero por otro lado, yendo por acá tengo un enlace de 100 mega. Y yendo por acá tengo una secuencia de enlaces de giga. Y suponemos que esto es giga y esto es giga, o sea que todo esto es giga. Entonces, yo tengo una opción de alta capacidad versus una opción de baja latencia. Y son dos opciones válidas. Así que si ustedes creían saber cuál era la mejor ruta con solo mirar la topología, piensan de vuelta. Porque hay algunas aplicaciones en que 100 mega es capacidad de sobra y un salto puede ser mucha historia. Y hay algunas aplicaciones en que 1 giga es muchísimo más que 100 mega y un salto no le hace. O sea que, ¿cuál es mi objetivo? Tener alta capacidad o baja latencia, digamos, son de hecho objetivos a veces encontrados, pero válidos en distintas aplicaciones. Y de eso se trata todo lo que llamamos calidad de servicio, cosa que no estamos viendo ahora, pero vean que el problema no es tan fácil como podría parecer. ¿Ok? Ok. ¿Qué más? Distancia administrativa, ya se las conté. No es distancia, sí es administrativa y va desde conectado hasta... Ok, ¿hasta dónde? Esto también es medio loco. La distancia administrativa más grande es 255, o sea, hay un byte de distancia administrativa, va de 0 a 255. 0 es conectado y es imbatible. Distintos protocolos tienen distintas distancias administrativas. 255 es... no sé cuál es el término que se usa, pero es increíble en el sentido de que este dato no lo uses. Y es una cosa muy rara y en algunos casos específicos se usa, en donde yo puedo poner una ruta para que figure como ruta, pero que es... acá no se rutea. O sea, es básicamente un tirar a la basura lo que vaya acá. Y es muy raro su uso, pero existe, digamos, como concepto. La ruta con distancia administrativa 255 no es una ruta utilizable. Ok, normalmente, bueno, esto ya lo hablamos, los distintos protocolos tienen distintas distancias administrativas por default, y la distancia administrativa estrictamente se usa para controlar quién puede insertar rutas en la tabla de ruteo. Ok, esto es un... tenerlo. La tabla de ruteo es una tabla del router, es una tabla en algún sentido global. ¿Por qué global? Porque los protocolos de ruteo no cooperan entre sí. Perdón. Yo puedo tener el mismo router OSPF corriendo al lado de EIGRP. ¿Ok? Ahora, OSPF es un protocolo de ruteo y como tal, deja que este router hable con otros que también hablan OSPF.
EIGRP es un protocolo de ruteo que deja que este router hable con otros que también hablan EIGRP. Pero los protocolos de ruteo en sí no hablan entre sí. O sea, el componente que habla OSPF en un router no habla con el componente que habla EIGRP. Así que la información que consiguen como protocolos de ruteo está en páginas distintas. O sea, es como comprar dos diarios. Yo compro La Nación y Clarín. Mentira, no compro ninguno de los dos, pero supongamos. Y leo una página de Clarín y dice, hoy el dólar está a 65 pesos. Y leo la página de La Nación y dice, hoy el dólar está a 64 pesos. Y entonces digo, epa, ¿a cuánto está el dólar? ¿65 o 64? Un diario que me dice 65, otro diario que dice 64. Yo obviamente no sé cuánto, digamos, y supuestamente los protocolos de ruteo me están diciendo cómo tengo que hacer para ir a una red. Entonces, la distancia administrativa lo que me deja es elegir entre esos protocolos de ruteo. Si se diera el caso de que dos protocolos de ruteo me muestran la misma red por distintos caminos, en realidad me muestran la misma red, no importa por qué camino me muestran, la distancia administrativa me va a dejar elegir cuál de esas informaciones mantengo en la tabla de ruteo. Y la información que uso de ruteo es la que está en la tabla de ruteo. Así que básicamente dice, bueno, ok, si en algún momento Clarín y Nación dicen algo sobre un tema, le voy a creer a Clarín, o le voy a creer a La Nación, o a lo que fuere, digamos. ¿Okay? Entonces, como EIGRP tiene una distancia administrativa más baja que OSPF, lo que esto dice es, si en algún momento los dos protocolos tratan de mostrarme el mismo dato, y el mismo dato es cómo hago para ir a una red, o sea, tratan de insertar la misma ruta, entonces voy a dejar a IGRP que la inserte y no voy a dejar que OSPF la inserte. ¿Ok? ¿Está claro? Oye. Entonces, ¿cómo es la selección de rutas? No, la selección de rutas en Cisco tiene una secuencia que tiene como montones de pasos. Pero el primer paso es, dado que tengo la dirección a la cual quiero llegar, o sea, tengo la dirección de destino, busco en mi tabla de ruteo el CIDR más específico que cubre la dirección de destino. O sea, quiero lo que llamamos el mejor calce, la ruta más específica. Y yo estoy yendo a una dirección y tengo un /32, esa es la que gana. Si no tengo un /32, pero tengo un /31, esa es la que gana. Si no tengo un /31, pero tengo un 30, bla, 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 hasta que llego a un /0. O sea, si no tengo nada y tengo un /0, esa es la que gana. Esa es la forma en que el default gateway funciona. ¿Ok? El primer criterio es especificidad. Y si tengo una ruta que es más específica que otras, esa es la que voy a utilizar. ¿Ok? Si no tengo una ruta más específica y tengo alternativa, entonces de las alternativas gana de alguna forma la que elige el protocolo de ruteo que está haciendo la selección. ¿Ok? Entonces, OSPF elige por costo. Entonces, si la ruta la aprendió OSPF y OSPF tiene múltiples rutas con distintos costos, la que tiene menor costo va a ganar. Si está eligiendo EIGRP, EIGRP elige por un esquema más o menos complicado, pero a ver, de una u otra forma termina eligiendo una ruta. Y si tanto OSPF como EIGRP aprenden una determinada ruta y esas rutas son idénticas en cuanto a prefijo, o sea, en cuanto a especificidad, gana el protocolo más creíble. En este caso, EIGRP. ¿Ok? Así que eso es básicamente el esquema de selección. El esquema de selección ocurre en al menos dos niveles distintos.
ocurre dentro de la tabla de ruteo, pero esa es la selección que ocurre en segundo nivel. Esa es la selección que ocurre cuando ya las rutas están todas combinadas, todas aglomeradas en una tabla. Porque hay muchas selecciones que son previas, o sea, que ocurren dentro de cada protocolo de ruteo. Y cada protocolo de ruteo tiene sus mecanismos de selección. Entonces, en este curso en particular, el único que vamos a ver es OSPF, así que vamos a ver un poco cómo selecciona OSPF, un poco. Pero hay OSPF, hay RIP, hay IGRP, hay ISIS, hay BGP. ¿Okay? Y el más complicado de todos estos, desde el punto de vista de criterio de selección, es efectivamente BGP. BGP es un protocolo muy rico, digamos, y con muchas características administrables para determinar la selección de ruta. ¿Preguntas? Ok, nada de preguntas, entonces vamos a ver un poco cómo se configura esto mínimamente y después van a hacer algunos laboratorios. Chan, chan. Entonces, ¿cómo se configura esto? ¿Y qué es esto? Routers, obviamente. Un segundito. Perdón, estoy llevan 3 o 4 meses juntos y a veces ocurre que hay un mail hay que prestarle atención. Ok, entonces, ¿cómo se configura? Los routers, al igual que los switches, son equipos. Y entonces, ok, puertos y conexiones y cosas por el estilo. Vimos recién un 4300, acá hay un 4200. De hecho, acá hay dos 4000, okay, un 4200 y un 4300. Botón de encendido, botón de encendido. Conector de power. Los conectores de power de distintos routers son distintos. O sea, hay routers, estos son dos routers chicos, o sea, son dos routers hogareños. ¿Qué significa chico? Bueno, básicamente no tienen ancho de 19 pulgadas, no son rackeables. ¿Okay? No es un router que iría a un data center o a una instalación, digamos, de un data center, justamente. Entonces, en los routers chicos que son hogareños, es bastante común que el tamaño impacto y eso hace que la fuente del router no entre dentro del router en sí mismo. Entonces, los conectores son conectores de baja tensión y asociado a esto hay una fuente, digamos, que es en inglés lo llaman brick, un ladrillo, que va a dar al piso y que uno patea y cosas por el estilo. Pero bueno, distintas fuentes tienen distintas dimensiones en potencia, capacidad, bla, 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 hay distintos conectores. ¿Qué más? Puerto USB. En este tipo de equipos hay una cosa que acá no figura marcada, pero es esto, que es un Kensington Lock. Como estos equipos a veces están en zonas en donde no están asegurados físicamente, entonces uno puede clavarlos con un Kensington Lock, o sea, con una cadenita. Puerto de consola, celeste, acuérdense lo que les dije, Cisco usa colores para hacer claro cuál es el tipo de conector. ¿Por qué? Porque muchos conectores usan el mismo conector físico, un RJ45. Y ojo que hay algunos conectores que tienen tensiones que los vuelven... las cosas se pueden romper si enchufo en donde no corresponde, por decir así. Más amarillos que son puertos hoy por hoy de giga. Entonces ahí tengo algunos puertos de giga y acá tengo algunos puertos de giga y acá tengo algunos puertos de giga y módulos. Estos módulos chicos y en el que habíamos visto antes un módulo grande. ¿Qué tengo que hacer para instalar un equipo de estos? Bueno, estos equipos típicamente vienen
preconfigurados con una configuración default, sobre todo los equipos chicos, con una configuración que incluye un servidor de HTTP como para poder configurarlos a través de un browser. Pero si no estamos hablando de ese nivel de configuración, cuando un equipo nace y no tiene configuración, básicamente cuando uno lo prende y se conecta por consola, después de tirar un montón de mensajes acerca de que está todo andando y cosas por el estilo, va a dar a lo que llamamos el diálogo de configuración inicial. El diálogo de configuración inicial, Configuration Dialog, es un wizard, es un diálogo de configuración sencilla que ocurre cuando el equipo detecta que no tiene una configuración salvada. La configuración Cisco las guarda en los routers en lo que llamamos el startup config y se guarda en un área de memoria que llamamos NVRAM. El concepto de NVRAM es previo a la existencia de Flash como tecnología. Entonces, la memoria no volátil, que eso es NVRAM, en equipos viejos estaba implementada con memoria grabable múltiples veces, pero no RAM, ¿ok? Típicamente era memoria eléctricamente borrable y que se configuraba, digamos, el costo de configuración era más o menos alto, pero era lo único que se puede hacer. Después empezó a haber, efectivamente, pequeñas memorias flash solamente para almacenar configuración. Y hoy por hoy están implementados virtualmente como un pedacito del espacio de flash que tengo en la memoria flash de los equipos. Cuando el equipo detecta que no tiene configuración y está booteando, entonces va a dar al diálogo de configuración inicial, que no puede contestar que no, y entonces termina con un prompt de tengo configuración de default y acá estoy para que hagan algo, en modo stand. Típicamente lo que voy a hacer después es, me falta un comando acá que es dar enable, fíjense que acá estoy con el modo estándar, tengo que ir a modo privilegiado, con lo cual tengo que dar enable, una vez que estoy en modo privilegiado, configure terminal y empiezo a configurar. O sea, mismos pasos que doy en un switch, típicamente los tengo que dar en un router. Ahora, diferencias. Los routers nacen con todas sus interfaces deshabilitadas. Los switches nacen con todas sus interfaces habilitadas. O sea, un switch es un equipo que uno puede enchufar y sale andando, digamos, conecta todos los puertos entre sí sin que yo haga nada. Un router es un equipo que no sabe qué hacer sin configuración. Entonces, no puedo conectar los puertos entre sí de ninguna forma porque no hay un default de configuración que tenga sentido. Entonces, de modo seguro, lo que hacen es todas las configuraciones están caídas administrativamente, están bajas o en lo que llamamos shutdown. Ahora, la forma de habilitar una interfase a mí me resulta súper natural hoy por hoy, pero escuché un par de veces que efectivamente no es muy natural, es no shutdown, ¿ok? O sea, en vez de decir, no sé, bring up, o sea, levantar la interfase, digo, no la tires, lo cual es medio loco, pero tiene todo que ver con la forma natural en que Cisco configura cosas. Cisco tiene comandos para hacer determinadas cosas y el comando es shutdown, voltear la interfase. Y los comandos que tienen un mando en un sentido, en muchos casos, en prácticamente todos los casos, se deshacen poniéndole un no adelante. Entonces, no shutdown es no voltear la interfase, o sea, levantarla. Si estoy conectado por la consola por default hace lo que llamamos monitoreo de mensajes, ¿ok? Lo que en otros casos se habilita con un comando que se llama terminal monitor. Y eso hace que cuando yo le digo al router, habilita esta interfase, el router dice, ups, esta interfase que estaba caída ahora pasa a estar alta. Y ese mensaje, que es un mensaje de monitoreo o de login, digamos, sale por consola por default. Eso está en algunos casos bueno y en algunos casos es medio molesto. O sea, cuando tengo un router que está muy verborrágico y mandando muchos mensajes, eso dificulta
entender lo que uno está escribiendo. Y hay un par de soluciones a eso. Una es cerrar los ojos. Para aquellos que pueden escribir sin mirar el teclado, digamos, pueden seguir escribiendo que el router escucha, por más que uno no vea qué es lo que está escribiendo. Así que si tienen la suerte de poder escribir sin mirar, entonces cierren los ojos y escriban, digamos, si eso funciona. Para los que eso no les funciona del todo bien, y entre esos me encuentro, entonces hay una forma de decirle, ok, cada vez que me interrumpas con algo, volvé a escribir abajo lo que yo estaba escribiendo. Y es un comando que a veces vale la pena, porque si no uno se pierde, por decir así. Si no quiere dar ese comando, que es algo así como... creo que es login monitor. Me tengo que fijar, realmente no es un comando que dé muy seguido, así que hay muchísimos comandos que sé que existen, pero que no los sé de memoria. Si no quiero hacer eso, otra cosa que puedo hacer es apretar Control L. Control L es un comando que redibuja en algunas interfaces. O sea, todas las, lo llamamos shortcuts, o sea, los comandos abreviados por teclado, vienen, aunque usted no lo crea, de la interfase de un editor. Ese editor se llama Emacs, es un editor viejo de Unix y tiene un montón de comandos abreviados que están implementados en la interfase de Cisco. Entre ellos está, a ver si logro ir a un router y les muestro. Ok, entonces esto es un, iba a decir un router, estrictamente esto no es un router, esto es, ok, enable. Cisco es este caso. Cisco. Ok. ¿Cómo puedo saber qué equipo es este? Show version. Esto es un primer comando. A esta altura del partido ya saben que el comando es show, pero con SH alcanza. ¿Cómo sé que alcanza? Bueno, pregunto un signo de interrogación, me da una sola alternativa. Si hubiera puesto nada más que S y aprieto un signo de interrogación, me da varias alternativas. O sea que no está directamente definido. Con SH puedo apretar Tab y lo completa. Pero no necesito completarlo, así que normalmente uno hace SH blanco. No sé si todos somos iguales, pero conozco mucha gente que es muy vaga y entonces escribir más letras es como que lleva más trabajo. Show version me muestra la versión del equipo y eso me dice, entre otras cosas, esto es un 3560. Es un switch de capa 3, no modular, o sea, básicamente un switch de capacidad fija. Este en particular habría que ver qué equipo es. Eso está en algún lugar por acá, pero bueno, no importa. Pero supongamos que es un 3560 24 puertos. ¿Y qué procesador tiene? Y que acá está, es un 3560 8PC. O sea, es un 3560 de 8 puertos, un switch chiquitito. De hecho, es un espectacular equipo para laboratorio, porque tiene todas las capacidades de un switch de capa 3, pero cuesta bastante poca plata. Retiren lo que acabo de decir. Ningún equipo de Cisco cuesta bastante poca plata, digamos, pero comparativamente cuesta poco y es muy capaz. Y por otro lado, tiene algo que si lo quieren para hacer un laboratorio en casa o en algún entorno de trabajo, tiene una ventaja que para mí es espectacular, es que no tiene ventiladores. O sea, es un equipo que tiene disipadores nada más, así que es silencioso. Ok, entonces, ¿en qué estaba? En que, ok, esto es un switch, o sea, no me sirve en cuanto a que las interfaces están normalmente caídas. Pero yo estoy conectado por la consola en este momento. Entonces, si voy a una interfase, ¿cómo sé qué interfaces tengo? Bueno, una forma de ver qué interfaces tengo es hacer show interface. Ese comando es muy largo, o sea, da mucha información por cada interfase. Creo que ya lo dieron, entonces es como que es demasiado. Comando muy lindo para ver qué interfaces tiene un equipo, que es Show IP Interface Brief. Esto me da básicamente una línea por cada interfase. Así que es un muy lindo comando. Entonces yo puedo entrar en modo configuración
y digo interface FAS 0/1, 0/1, y ahora estoy parado en la interfase, y como la interfase estaba down, pero no está administrativamente caída, yo lo puedo hacer shut, y ahora está administrativamente caída. Pero ahí está lo que quería, que es, el equipo me dice, hey, acabo de cambiar la interfase de down a administrativamente caída. ¿Ok? Y si hago un no shut, digamos, dentro de un ratito va a decir, ahora si yo estaba escribiendo y empecé a escribir algo, acá está lo que pasa, o sea, yo empecé a escribir algo y me puso un mensaje en el medio. Y ahora no sé dónde estoy parado, entre comillas. Entonces, control L me vuelve a mostrar dónde estoy parado. Se lo puedo hacer a mano. ¿Qué más puedo hacer? Control A va al principio de la línea. Control E va al final. Ellos son bastante buenos porque uno puede ir con flecha para arriba y flecha para abajo, puedo ir a comandos anteriores. Y me puedo mover con las flechas. Así que hay bastantes ayudas, digamos, a que uno tenga que escribir poco y dar los comandos más o menos rápido. Lo cual en entornos operativos ayuda. ¿Ok? Control A al principio, control K borra de donde estoy parado hasta el final, que en este caso es absolutamente todo. Y hay más, hay montones de comandos. Esto es básicamente los shortcuts de Emacs o de micro Emacs en realidad, que es una versión reducida de Emacs. ¿Ok? Vamos a eso por ahí por si necesitamos vuelta. Ok, entonces, ¿cómo configuro una interfase? Un poco lo que vimos recién. Acá tengo este muchacho, entonces voy a la interfase, que ahora estoy parado en la interfase. ¿Cómo sé que estoy parado en la interfase? Pues acá dice config if. Ok, si no estuviera parado en la interfase, diría config. Así que vamos de nuevo. Interface FAS 0/1. Ahora estoy parado en una interfase. Digo IP address. Ok, esto es un switch, no un router. Así que no switchboard. Olvídense de eso, pero eso acaba de convertir esta interfase en una interfase ruteada. ¿Ok? Entonces, ok, se van a hacer un poco, pero ahora sí puedo decir IP address 172.18.0.1 255.255.00. Enter. Y eso le puso la dirección. No shut. End, que es para irme afuera rápido. Y ahora les voy a volver a mostrar el comando que di antes. Show IP interface brief. Fíjense qué divertido. La interfase Fast Ethernet 01. Ups. Bueno. La interfase Fast Ethernet 01 tiene la 172.18.0.1. O sea, me muestra la dirección que les acabo de configurar. ¿Ok? ¿Qué más? Ok, comando. Show page interface brief. Adhiero. El mejor comando que anda por ahí dando vuelta. Show protocols. Entonces, muestra qué protocolos tengo definidos. En la interfase en general no hay muchos protocolos interesantes, pero en algunas configuraciones raras puede llegar a ser interesante. Así que veamos. Show protocols. Tiene que ver con configuración de protocolos de ruteo, típicamente. O sea que si yo hago show protocol, normalmente lo que me dice es qué protocolo de ruteo estoy corriendo. En este, bueno, esto es un switch, o sea, no quiero confundirlos más. Dejemos el switch al lado. Show interface me muestra todas las interfaces y con detalles que son importantes. Bueno, ya que tenemos un switch ahí, cuando digo show interface, en el caso de un switch, yo puedo, bueno, en router también yo puedo decir qué interfase me interesa. Entonces yo digo fast 0/1. Pero en un switch yo puedo poner switch port atrás, switch, si aprendo a escribir mejor. Y eso me da datos de capa 2, que en esta interfase en particular está en capa 3, así que no están. Pero si fuera otra interfase, me da datos de capa 2. Y eso también es una cosa interesante a tener en cuenta. O sea, puedo mirar datos de capa 1 y de capa 2 de la misma interfaz.
Ok, estados, ya les conté, puede estar baja administrativamente, down, down o up, up. No puede estar down, up. O sea, si está bajo a nivel de físico, entonces no puede estar alta a nivel de protocolo. Lo que sí puede estar hoy por hoy, no tengo una forma de mostrárselo, porque no tengo ningún equipo en esa situación, pero hay algunos equipos que detectan lo que llama loop. Y eso tiene mucho que ver con interfaces de WAN, sobre todo. O sea, en interfaces seriales es un clásico poner lo que llama un loop para testear, para verificar la línea. Y cuando yo hago un show interface, la interfase me puede mostrar up, loop, que es detecto que lo que yo escribo lo estoy escuchando. O sea, en algún lugar hay alguien que me está haciendo de espejo y me está mostrando los datos que yo estoy escribiendo, en vez de estar hablando con otro equipo del otro lado. ¿Preguntas? Van a tener que practicar para el día de mañana. Tienen que traer preguntas, si no, esto es muy aburrido. Hablo yo todo el día, ustedes no dicen nada. Bueno, pero ahora van a tener que hacer laboratorios. Tenemos 2 laboratorios, 2 discoveries. Son las 3:30. Así que hagamos una cosa. Vamos por el primer discovery, que son... Ok, discovery 5 y 6, según esto, son de 20 minutos y 10 minutos. Así que en media hora deberían terminar los 2. Así que nada, vamos por los 2 discovery juntos. Les voy a borrar las marcas. Y cuando terminen los 2, pongan un tilde. Ahora, yo voy a seguir tratando de hacer cosas agrupadas como para ser más eficiente. Vamos a agrupar esa media hora que son los 2 discoveries con 15 minutos de break. Y tómenlos cuando quieran, digamos. O sea, ahora son 3:30. Apuntemos a que a las 4:15 estén terminados, pero hayan tomado un break en algún momento. ¿Ok? Yo voy a ir a hacerme un café ahora, pero después vuelvo y me quedo acá por si tienen algún tipo de problema. ¿Estamos de acuerdo?